Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera. Hola traders, buenos días. Mi nombre es Sebastián Orozco y hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Trading simple y sabio. Nos encontramos con una persona que pertenece al mundo de las criptos. Él es coach de finanzas personales, él es empresario, es CEO de Crypto Magic Academy, que es una de las mejores academias de cripto que existe en Latinoamérica, ¿vale? Donde las personas pueden aprender sobre la tecnología blockchain, sobre criptos en general y hacer trading para mejorar sus ingresos. Bienvenido, Rubén. Vamos a hablar simple y sabio con vos este día de hoy. Eso, Seba, bueno, nada, muchas gracias por este espacio, agradecerte a ti, agradecerle a Suicet por pensar en un tipo de espacios como estos, sobre todo por la invitación, por poder compartir no solamente conocimiento, sino experiencia, que es lo que nosotros tratamos de poder transmitir en este tipo de espacios. Y bueno, nada, nuevamente muchas gracias por poder acá compartir todo el conocimiento y sobre todo la experiencia que vamos a estar comentando en este espacio. Así va a ser, seguramente. No, gracias a vos por el espacio, por siempre estar como tan dispuesto a compartir con toda la comunidad, sobre todo de cripto, pero en general de trading, pues porque sabemos que también es algo que compartimos. Y bueno, digamos, para empezar, me encantaría saber un poco, que es algo que yo siempre, a mí siempre me gusta preguntarle a las personas que ya han logrado cierto camino en el trading, y es, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron o las motivaciones que te llevaron a aprender de trading? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entraste vos al mundo del trading? Bueno, mira que ahí, o sea, dentro de cada resultado de una persona, dentro del resultado de una empresa, siempre hay un proceso, ¿cierto? Y la mayoría de personas que nosotros vemos allá afuera muchas veces se conectan es con el resultado y muchas veces no se conectan con lo que de verdad es importante, que es el proceso. Y de aquí creo que es donde parte lo importante de mi proceso, del por qué yo llego al trading, por qué yo llego a todo este tema del mundo cripto. Y básicamente es una historia que ahí te la voy a resumir, sobre todo porque es una historia que personalmente ha inspirado a muchas personas, no solamente a hacer este mundo del trading y sobre todo el mundo de las criptos, sino que también los ha inspirado a poder ver qué hacen con su vida, porque yo era una persona, pues vengo de una familia tradicional, mis papás eran profesores de bachillerato y primaria, y yo siempre me consideré una persona como muy antitradicional. O sea, no me gustaba lo tradicional, lo de la carrera tradicional, no me gustaba, yo decía, no me veía en un empleo, y siempre estaba buscando como ver qué opciones podía empezar a hacer. Empecé a hacer Uber, empecé a vender camisetas, empecé a vender productos de bajar de peso, un sinnúmero de cosas que vendí dentro de todo este camino, que lo más chévere de todo esto fue que me fue encontrando con eso antitradicional que yo buscaba. O sea, si yo no encontraba algo antitradicional como era mi pensamiento, pues obviamente no iba a poder hacer nada, y por ahí fue donde se fue metiendo el trading. Y creo que la cereza del pastel en todo el proceso fue cuando llegaron las criptomonedas, cuando nacen las criptomonedas en el 2009. Creo que fue como ese empujoncito a decir, bueno, mira, no te preocupes, porque yo me sentía así como la oveja negra dentro de la familia, dentro de ese círculo en el que yo me movía, como que veía que todos decían, ven, yo soy abogado, yo soy médico, o estudio esto, estudio tal cosa, y pues yo no era que yo estudiaba incluso una carrera tradicional que era administración de empresas, pero no me veía como administrador de empresas. O sea, yo me veía básicamente era haciendo otras cosas, y lo estudiaba porque no conocía más nada. Entonces ya cuando conocí el mundo de las cripto fue como que, bueno, listo, esto es lo que yo verdaderamente puedo llegar a hacer, pero en ese momento era cuestionable, obviamente cuestionable para mi familia, para mi mamá, que era la persona que me apoyaba, y como que yo tomar esa decisión ya por ahí en séptimo, sexto semestre más o menos de la carrera, de decirle, bueno, madre, tú me vas a seguir pagando la carrera, no quiero seguir la carrera, necesito que me dejes ese dinero y voy a empezar a hacer otras cosas. Entonces, ahí fue donde empecé a todo el tema del coaching financiero, fue donde empecé a conocer todo el mundo cripto, el mundo del trading, y básicamente eso es como el resumen de cómo llego yo a esto, porque al final fue como el resultado de algo que yo pedía, y que cuando ya me llegó me enfoqué tanto en hacerlo porque no tenía otra opción. O sea, era que funcionara eso o funcionara eso, porque no podía irme a algo tradicional porque no era lo que yo quería. Venía pues de mis padres, que eran
profesores, mi hermano también, que es ingeniero industrial, y como que eso que veía no era por nada malo, porque no tengo nada en contra del mundo tradicional, sino que no era donde Rubén se veía. Entonces, en las criptomonedas encontré como esa posibilidad de empezar a hacer algo diferente, y fue de una u otra manera donde empezó a construirse todo este camino de Rubén Curcio, todo este camino de CryptoMagic, y que hoy en día pues hayamos impactado la vida de muchas personas, viene de todo ese proceso que hoy es resultado de lo que se dio en ese momento. Vale, buenísimo. Y te iba a preguntar algo y es respecto a, ¿hubo algo que generó esa forma de pensar no tradicional? ¿Hubo algún momento puntual o hubo un proceso, digamos, mental tuyo en el que fuiste a pensar de una forma que no fuera tradicional? Y te lo hago la pregunta es porque yo quería saber es precisamente cómo era ese proceso para ir. Primero, digamos, hubo un tiempo, ahorita el trading es más conocido, pero hubo un momento que el trading era que todo el mundo decía, no, eso es estafa, no, eso es, mucha gente hablaba mal del trading, entonces de entrada uno ya, si uno empieza a hacer trading, pues ya vas pensando de una forma diferente a lo que piensa el común de la gente, y luego adicional a eso, pues entras a operar en criptomonedas, que es ya otra parte adicional ya a la del trading, a la que vas como en contra de la sociedad. Entonces, te quería preguntar cómo es ese proceso mental o si fue algo puntual que te llevó a decir, me gusta ser diferente, quiero ser diferente, o cómo llevaste ese proceso para hacer algo diferente. Ok, mira que ahí también te sumo un poquito aparte de la historia que no te comenté, y era que pues yo empecé jugando fútbol. O sea, el fútbol era mi opción principal antes de empezar en el tema de la carrera. De hecho, llego a una carrera tradicional es porque tuve 2 lesiones de rodillas, y eso para mí fue algo que marcó mucho mi vida, porque yo veía, o sea, mi vida giraba era alrededor del fútbol y no me veía haciendo otra cosa. Y después que ya me sucede este tema, como que bueno, ya empiezo a hacer lo que todo el mundo hacía, que era irse a estudiar una carrera. Yo básicamente a lo que yo le retribuyo todo este tema del pensamiento, yo siempre pienso que es una aspiración de cada uno, y ahí es donde yo me conecto mucho con que los procesos y sobre todo con las misiones y los objetivos de cada persona no siempre son iguales. Entonces, mi objetivo en su momento era vivir bien. O sea, yo quería vivir bien. O sea, yo decía, yo quiero tener tanta tranquilidad financiera que donde el dinero deje de ser un problema, y pues lo que yo veía normalmente dentro de mi círculo no eran personas. O sea, pues yo no, a mí nunca me faltó un plato de comida, de hecho vivía súper bien, pero yo quería más. O sea, yo quería más de lo que de pronto mi mamá me podía dar. Yo quería tener un carro, yo quería poder viajar sin ningún problema, yo quería ser padre también. Entonces quería a mi hija darle pues un estilo de vida que fuera acorde a lo que yo pudiera estar, y que estuviera tranquilidad. Entonces yo creo que nosotros pues conocemos de que el cerebro es literal, y él entiende lo que tú le dices, y me enfrasqué en decirle, bueno, quiero tranquilidad financiera, quiero tanta tranquilidad financiera. O sea, lo deseé tanto que fui en pro de él, y ahí en ese proceso me tomé muy en serio el tema del crecimiento personal. O sea, yo como Rubén Curcio, o como el Rubén Curcio de hace par de años atrás, no iba a poder conseguir lo que he conseguido afortunadamente hasta hoy. Entonces, el tema del crecimiento personal fue muy importante, porque fue como es como cuando tú quieres, o sea, tienes el pensamiento de hacer algo, pero no tienes la estructura. Entonces, cuando tú empiezas a educarte, en conocerte a ti mismo, tú empiezas a decir, bueno, listo, yo de lo que yo soy puedo actuar de esta manera. Entonces, claro, el crecimiento personal me ayudó un montón. El pensamiento de que para mí, por ejemplo, nada era imposible, para mí nada era costoso, aunque no tuviera para comprarlo. Por ejemplo, no tenía yo para pagarle ni seguridad social a mi hija en ese momento, y yo decía, en algún momento voy a pagarle una prepagada. Entonces, para mí todo era posible. O sea, para mí siempre yo vi el mundo como un mundo de infinitas oportunidades, en el cual no eran, o sea, no estábamos seleccionados los que iban a tener resultados, sino que también podíamos empezar a construir los que en realidad no salimos con beneficios, ni que empezamos con beneficios. Y te hablo de beneficios de, no sé, una herencia, o que vengas de una familia súper adinerada, donde el problema no era donde el dinero no era un problema. Entonces, también era como de una u otra manera
mi personalidad es muy, muy marcada de decir, bueno, quiero esto, quiero buscar esto, a mí me encanta impactar la vida de las personas, yo con el tema del servicio, donde hay servicio siempre estoy yo ahí, y eso fue desde antes, o sea, si tú antes me decías, ven, conectémonos, hablemos, lo iba a hacer igual que como lo hago ahora, y creo que parte mucho de eso, Sebas, del poder y querer, sobre todo, y desearlo tanto, que yo dije, no, o sea, ¿es esto o es esto? Porque veía lo que se podía hacer en lo tradicional y decía, no, pues es que no me alcanza. Entonces quería ir un poquito más allá y veía que pues, obviamente en el trading y sobre todo en el cripto trading era la posibilidad, aunque me tocó pues lidiar con muchas cosas, que bueno, ya eso es otro tema, pero sí fue bastante complejo porque, como te decía en principio, tú decirle a tu familia, no, es que estás haciendo trading, donde el trading era pues mal visto y después vienes y sales con el tema de que Bitcoin las primeras empresas que vinieron aquí ofreciendo Bitcoin eran pirámides, eran negocios que no eran legales, entonces como que decir que estás haciendo algo que era mal visto en su momento, pues obviamente fue como el gran reto ante todo este proceso. Perfecto, perfecto. ¿Y vos crees que esa mentalidad, por decirlo de alguna manera, como ambiciosa, es algo con lo que vos naciste o es algo que tal vez te inculcaron en tu familia o es algo que vos fuiste construyendo a través del camino? No sé, supongamos que si tenés 2 lesiones y tu carrera estaba pensada para ser futbolista y de alguna manera se vio truncada, entonces vos ahí empezás como a tener que levantarte de alguna manera para hacer otra cosa. Entonces, ¿vos crees que vos ya tenías esa mentalidad o la fuiste construyendo a raíz de lo que te iba pasando, cosas que tuvieras que enfrentar en tu vida? Sí, yo creo que se fue construyendo, o sea, yo creo que nosotros como seres humanos vinimos básicamente como un computador nuevo, o sea, un computador nuevo cuando llega tú empiezas a meterle información y la información que tú quieres empezar a meterle. Entonces creo que me pasó a mí, sobre todo con las experiencias que viví. Yo viví fuera del país un tiempo, viví en ciudades diferentes a donde yo era, me tocó pues también estar en situaciones complejas donde los recursos eran bastante limitados, pero todo en ese simple sueño de, ven, vamos a ser futbolistas, entonces no comíamos bien, no teníamos un buen colchón para dormir y eran situaciones bastante complejas, tanto así que llegamos al punto de estar en situaciones que eran muy complejas. Entonces, el vivir como esas situaciones yo decía, bueno, no me gustan porque físicamente no las veía, no las sentía mías, o sea, yo decía, esto no puede ser lo que yo deseo en mi vida y empecé a construir con base en lo que yo había vivido. Entonces, como te digo, yo en mi familia nunca me faltó absolutamente nada, mi mamá, mi papá y mi hermano sobre todo me dieron a mí un buen estilo de vida, tenía los mejores zapatos, tenía pues buena ropa, pero cuando ya empecé a construir diferente a lo que de pronto tradicionalmente se hace, fue también donde empezaron a venir los retos. Mi pensamiento se vuelve mucho más fuerte cuando yo me entero que voy a ser papá. Yo soy padre de una niña que ya va a cumplir 8 años y en ese momento pues fue bastante complejo el tema de poder decir, bueno, no tengo un ingreso, ¿cómo hago ahora para solventar yo la vida de esta niña? Entonces, fue ahí como un punto de quiebre también para empezar a tomar en serio como este proceso. Este episodio es gracias a Proprietary Firms Tech, especializada en apoyar el desarrollo de nuevas empresas de pruebas de fondeo. Cubre toda la experiencia de una prop firm, desde la integración de un sitio web con pasarelas de pago hasta el motor de monitoreo de cuentas en tiempo real, a través de paneles personalizables y amigables para los traders y el personal administrativo. Grandes empresas como Cortana usan la tecnología de Proprietary Firms Tech. Si te gustaría arrancar tu propia marca de pruebas de fondeo, agenda una demo en la descripción de este podcast. El punto de quiebre, pues que como el más importante de pronto que yo le llamo, como yo lo veo, fue cuando me enteré de que iba a ser papá. O sea, ese punto para mí, yo cuando me entero que voy a ser papá,
Yo dependía netamente de mi mamá y mi mamá era la que me daba a mí los pasajes para ir a la universidad, era todo. O sea, yo no colocaba ni un solo peso porque pues, yo no devengaba ninguna, venía de todo este tema del proceso del fútbol y pues ella era la que me daba a mí absolutamente todo. Entonces, pasar como que, mamá, voy a ser papá. Entonces, bueno, y todo el tema de los pañales, las cosas, todo ese tema que conlleva tener una niña, eso también creo que fue el punto de quiebre que aceleró mi proceso, porque es que mi proceso empieza a cambiar precisamente hace 7, 8 años cuando yo me entero que voy a ser papá, y mi hija va a cumplir 8 años ahora en julio. Y de ahí fue donde mi vida empezó a tener como un cambio, porque yo empecé a tomarme en serio, yo, bueno, si toca hacer Uber, hago Uber, si toca vender esto, me vendo esto. Entonces, yo creo que a mí me ha caracterizado mucho y es el tema de que donde hay una oportunidad, yo siempre digo que sí, pero siempre termino evaluándola a ver qué tan posible es para hacerla yo. Entonces, yo sí tengo que, cuando vendía celulares acá en Bogotá, pues yo vivo acá en Bogotá, y tenía que cruzar toda la ciudad para ganarme 50.000 pesos. Yo cruzaba toda la ciudad y demoraba 2, 3 horas en un trancón, en tráfico, pues porque no le decía que no al dinero. O sea, yo siempre estuve en pro de decirle al dinero, bueno, donde tú me pongas, allá yo voy a ir. Entonces, miraba 50.000 pesos, 5, 20 dólares, como si fueran literalmente en ese tiempo 20 millones, o sea, 20.000 dólares, porque eran importantes. Entonces siempre le di como esa importancia y creo que ahí sale mucho esa frase que es bíblica, incluso que fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entonces, claro, yo le di tanto valor al cruzar una ciudad completa simplemente por 10, 20 dólares, que cuando ya pues se empezó a cambiar el tema, ya empezaron a llegar otras cantidades y creo que de ahí fue donde parte todo. O sea, de ahí donde parte el tema de que la mentalidad viene y se produce a través de situaciones que se te presentaron en tu vida, pero que aparte, pues obviamente tú las potencias con lo que tú quieres y con lo que tú deseas. Y el tema del dinero, yo hoy en día escucho pues amigos cercanos donde tú les ofreces de pronto un negocio donde se van a ganar, no sé, 30, 50 dólares y no le dan la importancia, o sea, porque obviamente en temas de ingresos para ellos puede que no signifique nada, pero si tú no entiendes que el dinero es energía, tú no le vas a darle importancia al dinero por la cantidad, sino simplemente por la manera en cómo llega a ti. Entonces yo cuando empecé a darme cuenta de que el dinero podía llegar a mí en una transacción de criptomonedas en 5 minutos, yo decía, o sea, el tema es por aquí. Entonces, ese tema de que eres fiel en lo poco, te pondremos en lo mucho, eso yo te lo puedo verificar al 100%. No, y buenísimo esa frase porque eso me lleva como a pensar en que a veces cuando entramos al mundo del trading, o al menos me pasó a mí, es pensando en volverse rico y en ganar mucho. Y entonces, si vos no tenés un gran capital, pues al principio vos te vas a tener operación de 5, 10 dólares, 15 dólares, y vos pensás que eso no es suficiente y entra como en un afán de, bueno, ¿cuándo puedo ganar más? ¿Cuándo puedo vivir de esto? Y entonces está chévere esa frase, está interesante el saber que si eres fiel en lo poco, pues después puedes administrarlo mucho. Lo mismo si uno no administra un poquito de dinero, pues cómo va a administrar algo más grande. Entonces digamos que súper buena esa parte y me lleva a preguntarte, digamos, en términos de hábitos, ya que vos me hablaste que estabas pensando mucho como en la parte del crecimiento personal, ¿cuáles son esos pequeños hábitos que vos tenés o que vos crees que pueden ser pequeños, pero que acumulados día tras día y en el tiempo te llevaron a, digamos, al Rubén Curcio que sos hoy, en términos de ya sea como persona, como trader, como coach, como educador? ¿Cuáles son esos pequeños hábitos que de pronto te hicieron diferente a la mayoría de traders que, como ya todos sabemos, pues la mayoría pierden dinero o se retiran del trading? Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas acciones o pensamientos que te llevaron a vos a lo que sos hoy como persona y como trader? O sea, mira que yo eso le doy mucho valor a yo el siempre estar dispuesto, o sea, más allá, ahí vamos con la misma línea de lo antitradicional. O sea, yo cuando llego al negocio del trading y empiezo a ser rentable con el trading, me doy cuenta de que hay una estructura
que venden del trading. Y era pues de que, no sé, por ejemplo, y ojo, no es que esté mal ni es que esté bien, sino básicamente era con algo que yo decía, el trading no puede ser para unos y para otros no. Entonces, como venía con esa línea de que el trading no es exclusivo para algunos y ni excluye a nadie, entonces, por ejemplo, decían de que el trading tú necesitas meditar para empezar a hacer trading. Está perfecto. Necesitas hacer ejercicio antes de empezar a hacer una operación. Está perfecto. Pero no tienen que generalizarlo porque es que cuando nosotros generalizamos algo se vuelve inmediatamente mentira. Porque lo que para ti te funciona no puede ser que en lo que me va a funcionar a mí. Entonces, yo en temas de hábitos, antes de empezar a operar, antes de empezar a hacer el tema del trading, sentarme sobre todo a dar clases, yo básicamente a mí lo que más me conecta, a mí Rubén, es escuchar música. O sea, yo escucho mucha música que tenga que ver con el tema de crecimiento. O sea, y fíjate que escucho, esto va a sonar muy particular y todo, pero escucho incluso hasta mucho reggaetón. O sea, los reggaetoneros, si te das cuenta, no todos, obviamente, porque no son todos, hay otras letras que eso no tienen ningún sentido, pero hay letras que tienen mucho sentido y es que hablan de su crecimiento personal. Y eso a mí particularmente me motiva. Cuando te hablan de que no tenías nada y empiezas a tener todo, que cuando, por ejemplo, en mi caso había también una profesora de primaria que no daba un peso y hablaba súper, o sea, pestes de mí y que hoy en día esa profesora, mejor dicho, ese tipo de cosas a mí me motivan un montón. Pero aparte de ese tema de hábito como tal para poder tú empezar a hacer una operativa o algo, yo creo que más allá de eso, lo que marca la diferencia entre una persona que le va bien y que no le va tan bien y que a otra persona todavía no le está yendo o le está yendo un poquito mal, es el estar dispuesto. O sea, yo siempre estoy dispuesto. O sea, de hecho me acabo de dar cuenta ahorita, antes de empezar la grabación y todo esto, de que alguien me dijo, mira, hay tal cosa, por ejemplo, ahí en Cali, y yo le dije, avísame, yo compro un tiquete y viajo enseguida. Entonces, eso me caracteriza mucho a mí porque si yo tengo que hacer algo, yo soy mucho de acción, o sea, yo acciono rápido, no me pongo al analizar. Obviamente esto me ha llevado a mí incluso a decisiones no tan buenas en su momento, pero hoy en día es lo que más me funciona. Hoy en día si yo quiero hacer una remodelación en el apartamento, lo hago. Si quiero comprarme un carro, lo hago. Si quiero comprarme tal cosa, lo hago. Si quiero hacer un negocio, voy y lo hago. Entonces siempre estoy dispuesto y eso se ve reflejado no en mí solamente, sino en mis alumnos. Entonces yo he estado hasta la 1 de la mañana conectado con mis alumnos. He estado un día, por ejemplo, donde pasa todo esto, tú sabes que Bitcoin está quieto y un momento a otro, pum, empieza a correr y yo necesito como ponerlos en contexto a ellos. Les digo, miren, vamos a abrir una clase, por más de que no haya dormido en ese día, les digo, vamos a abrir un espacio de 7 a 9 de la noche. Entonces, siempre he estado dispuesto y yo creo que la vida a ti no se te queda con nada. Y como todo es energía, tú a medida que tú termines, o sea, permitas servir, o sea, a través de lo que tú sabes, porque yo tengo un pensamiento y soy muy espiritual y no desde el lado de religión ni nada, soy muy espiritual desde el lado de que creo que la vida está hecha para que nosotros la explotemos y que nosotros podamos sacar todo lo que ahí está para que lo pongamos en disposición de nosotros. Entonces yo creo que la información que tenemos, por ejemplo, en este caso tú, todo el grupo de Suiza, yo en este caso, es información que no es de nosotros, o sea, es información que la vida nos colocó a nosotros y que nosotros debemos ponerlo en disposición del mundo. Entonces, si no la ponemos en disposición, estamos entrando en un egoísmo espiritual, si se le puede llamar, y ese egoísmo espiritual es, lo quiero yo solamente, lo necesito yo solamente, y no lo expones al mundo. Entonces, siempre, o sea, yo tengo súper claro que entre yo más doy o información, no hay manera de que a mí, o sea, de que a mí no se me vea reflejado en dinero. Entonces, yo siempre estoy dispuesto, o sea, eso es lo que yo más le recomendaría o le diera o aconsejar a una persona y es, está siempre dispuesto, o sea, siempre dispuesto a poder hacer lo que necesites hacer y en el momento que toque hacer. Perfecto, buenísimo eso de estar dispuesto, es como muy de abrir la mente y estar como muy atento a las señales que puedan surgir en el camino, ¿no? Una vez yo escuché como una historia de un estudio que hicieron en una universidad creo que fue de Boston,
y era que las personas decían que nunca encontraban parqueadero en un horario específico de la universidad. Entonces comparaban entre dos tipos de personas y habían unos que entraban y buscaban parqueadero y salían, y habían otros que sí encontraban, siempre encontraban, pero no es porque tuvieran más suerte o por otro tipo de cosas, sino porque estaban más atentos a las señales que habían. Entonces, por ejemplo, si veían que alguien venía caminando, entonces iban más despacio porque sabían que pronto podía salir alguien y ahí se parqueaban. O si escuchaban, iban atentos a si escuchaban un motor de un carro que se encendía, pues veían que pronto iba a salir alguien y encontraban. En cambio, hay otras personas que iban con la mentalidad de no, aquí no se encuentra, y pasaban rápidamente y solo se enfocaban en lo que veían y entonces no encontraban parqueadero. Entonces está buenísimo eso porque me hizo recordar esa historia de estar muy dispuesto y como atento a esas señales. Bueno, Claro. y te quería preguntar, ya entrando un poco más en materia de tu expertise, que es el Bitcoin, y es, bueno, digamos así rápidamente para las personas que pronto no lo saben, y es, ¿qué es el Bitcoin? O sea, ¿cómo funciona? Pero digamos que de forma rápida para después ir a profundizar un poquito más. Ok, el tema de Bitcoin nosotros podemos darle varios significados, incluso dependiendo del punto de vista en que lo mire una persona, pero básicamente yo el significado que le doy a Bitcoin es como la solución de problemas a todo este sistema en el cual nosotros ya lo conocíamos o conocemos de hace muchos años atrás. O sea, Bitcoin viene a solucionar varias falencias que anteriormente no se veían y que nosotros pues nos han vendido de que vivíamos en una sociedad perfecta, sobre todo una sociedad económica perfecta, la cual pues obviamente ya tuvo sus falencias en años anteriores, sobre todo ya la más reciente que fue la del 2008 con todo este tema del colapso inmobiliario que hubo y todos esos problemas que trajo. Entonces Bitcoin, más allá de ser una simple moneda como muchos le llaman, Bitcoin es una estructura. O sea, yo Bitcoin lo veo como una estructura la cual nos va a permitir a nosotros poder llegar y decidir nosotros qué hacer con nuestro dinero en el momento que nosotros querramos, sin necesidad de acudir a lo que tradicionalmente ya funciona. Ojo, el tema de la manera en que nos veníamos manejando hasta ahora funciona y funcionaba y va a seguir funcionando de pronto por muchas décadas más. Pero el tema es nosotros, si nos damos cuenta, Sebas, el mundo ha venido evolucionando desde hace muchos años. O sea, venimos evolucionando todo el tema de esta revolución industrial. Ahora con todo este tema de la inteligencia artificial van a pasar muchas cosas más. El tema es dónde nos quedamos nosotros. Y Bitcoin entra dentro de esa revolución. Entonces, Bitcoin básicamente lo que nos muestra a nosotros es un tipo de intercambio, un tipo de moneda, un tipo de, manéjate no de la manera tradicional, sino empiezas a tener tu propio control y empiezas a decidir tú qué es lo que haces con tu dinero. Entonces, básicamente Bitcoin, aparte de lo que ya conocemos, porque es la información que van a encontrar en internet, de una moneda, una criptomoneda digital, que es blockchain, que todo es una tecnología que incluso es difícil de explicar, porque si nos vamos a lo técnico de entender el blockchain, es algo, si nos vamos también al tema espiritual, Seba, es un tema que nadie te va a saber explicar exactamente cómo se dio. Tal así que ni siquiera se conoce quién es el dueño de Bitcoin, el creador de Bitcoin. Hay un nombre, Satoshi Nakamoto, pero pues Satoshi Nakamoto puede ser un país, puede ser una persona, puede ser cualquier persona allá afuera, cualquier entidad que lo haya creado. Pero más allá de lo técnico de Bitcoin, Bitcoin básicamente es ese solucionador de problemas que vino a nosotros a decir, no, mira, esto lo puedes hacer tú sin necesidad de los intermediarios que utilizabas antes. Entonces, todo el ecosistema cripto, todo lo que es Bitcoin, todo lo que representa Bitcoin y que va a seguir representando de aquí en adelante, es lo chévere. O sea, por eso es que a mí me encanta y yo me quedé mucho con el tema de Bitcoin, porque el tú darte cuenta de donde tú podías hacer una transacción o donde hacías una transacción antes de un país a otro y que deberías esperar 3 y 4 y 5 días hábiles, y que con este método y con esta manera tú simplemente en 5 minutos puedas mandar dinero de aquí a otro país y que en 5 minutos ya lo veas reflejado, uno diría, bueno, pues uno no necesita ser súper dotado para saber de que esto está bueno. Claro. Y que de ahí es muy chévere. Entonces,
todo el tema de poder, aparte de la valorización, porque la gente se conecta mucho por decir, no, es que compré Bitcoin en $1,000 y hoy vale $66,000, está chévere por la valorización, pero es mucho más allá de eso. Bitcoin no es solamente valorización, Bitcoin es solucionador de problemas, porque ahí después, yéndonos más a un tema más profundo y que esto pues no se entiende en un ratico nada más, son bastantes horas y bastante información extensa de todo lo que significa y todo lo que soluciona Bitcoin, pero así como lo más importante es eso, que es un solucionador de problemas, porque nos ayuda con las transacciones, nos ayuda con el tema de las comisiones, sobre todo. Nosotros tenemos el control, somos nosotros los que manejamos el control de nuestro dinero, y aparte de eso, pues es un sistema y es una estructura que te puede llegar a permitir no solamente vivir de la valorización, sino vivir de simplemente tú poder siempre decidir qué es lo que haces con el dinero. Entonces, básicamente es como la estructura o el significado que yo le doy a Bitcoin por fuera de lo que normalmente encontramos ahí dentro de Internet. Vale, perfecto. Y dentro de lo que vos sabes o dentro de tu punto de vista, ¿cuál creerías que es una desventaja que puede tener el Bitcoin? ¿Crees que hay algo? Si es que crees que la hay. Claro, sí, el tema de las desventajas, como todo, o sea, estamos en una sociedad donde dice echa la ley, echa la trampa. Ese dicho de echa la ley, echa la trampa, Bitcoin con la intención que nace, pues nace con una intención de precisamente evitar todo este tema de estos colapsos, de evitar que si tú tienes un dinero en el banco y el banco mañana lo hackean o le pasa algo, pierdas tu dinero y te digan, bueno, mira, es que hay una ley que me cubre a mí como banco y si se perdió el dinero, pues se perdió. Entonces, más allá de eso, Bitcoin, cuando nace con una propuesta, la cual, pues, yéndonos del lado lindo, por decirlo así, es una propuesta bastante llamativa. ¿Qué pasa? De que el lado oscuro, que igual pasa en cualquier otro negocio, ya pasa en los bancos, a los bancos a ti no te dicen de que si mañana quiebran y pueden perder, o sea, tú puedes perder todo tu dinero, eso no te lo dicen ellos, es como un lado oscuro de parte de ellos, que no te entregan el dinero cuando tú quieres, sino cuando ellos deciden entregártelo, porque eso puedes comprobarlo yendo a una sucursal a sacar todo tu dinero y ellos te van a decir, bueno, si te lo entregamos o no te lo entregamos. Entonces, más allá de eso, Bitcoin tiene su lado así como una desventaja. Si nos vamos a ver del lado del trading, para la persona que quiera hacer trading con Bitcoin sobre todo, lo que puede ser una desventaja yo lo veo como una ventaja, que es el tema de su alta volatilidad. El tema de su dinámica puede resultar en su momento, sobre todo para una persona, para un trader que maneje un perfil muy bajo en temas de riesgo, puede significar un problema para ese trader. Yo no lo recomendaría, la verdad. O sea, si tú manejas un perfil bajo de riesgo, no te pongas a hacer trading con Bitcoin, porque pues no es tu... O sea, no debería ser un activo que esté dentro de tu portafolio, pero ojo, eso debes decidirlo tú con tu perfil de riesgo. Nosotros como trader, lo que debemos definir primero es qué perfil de riesgo tengo yo como trader. Si eres un perfil de riesgo un poco más alto, de pronto como lo soy yo, ojo, y alto no quiere decir de que somos brutos pero decididos, ni nos mandamos a lo que pase o a apostar, no, sino que somos un poquito más... nos gusta más la dinámica. Entonces, tener esa dinámica, Bitcoin es el activo esencial para ti. No necesitas otro más incluso, porque esa dinámica de Bitcoin, como te digo, que puede ser una desventaja para muchos, para mí especialmente es una ventaja. Entonces, también el lado oscuro, para los que ni siquiera tiene que ver con trading, sino con todo lo que tiene con lavado de activos, todo este tema de las mafias. Las mafias vieron en las criptomonedas una posibilidad de empezar a mover cantidad de dinero, y eso ya es de conocimiento público. Incluso la guerra entre Ucrania y Rusia fue solventada por criptomonedas, porque no alcanzaba el dinero. O sea, el dinero físico que nosotros tradicionalmente conocemos no alcanzaba para solventar esta guerra. La guerra se solventó con temas de Bitcoin, porque las mafias entregaban Bitcoin a Rusia, a Ucrania, para que pudieran solventar y compraran armas y todo eso. Ese es como el lado oscuro del que mucha gente no habla, pero que al final, como te digo, o sea,
siempre hay como un lado no tan chévere de todo lo que existe, pero acá, si tú no tienes por qué, si no piensas hacerlo de esa manera, no tiene por qué afectarte en ningún momento esa pequeña como desventaja que pueda llegar a tener ese mundo cripto. Sí, de acuerdo. Muchas personas también, obviamente, como decís en todo, aprovechan la parte de lo nuevo como para ver cómo pueden sacar ventaja de pronto por una actividad que, digamos, no es lícita, y sí se ha visto mucho en Bitcoin y en muchas criptomonedas, y también, pues, también obviamente vos sabes que también se ha visto mucho scamming, mucho multinivel, y que invertí en Bitcoin y luego cogen ese dinero y lo invierten en otras cosas. Entonces también son personas que aprovechan esas situaciones para sacar partido y ganar por otro lado, diferente a lo que es la criptomoneda como tal. Así Ahí está es. la necesidad de educarse también. Eso te iba a decir, que el tema de la desinformación nos lleva a nosotros, por ejemplo, yo dentro de mi contenido y el que trato de publicar en mis redes sociales, siempre soy de darle mucho palo a todo este tema de negocios que se venden como ven, invierte en Bitcoin, invierte en trading. O sea, tú no necesitas entregarle dinero a absolutamente nadie para hacer trading. Sabemos que existen los brokers, que tú puedes abrir una cuenta en broker y te cuesta $0. No tienes que decirle y entregarle dinero a nadie. Ahora, si quieres aprender una estrategia, ahí sí ve y busca a la persona que primero tenga resultados. Segundo, tenga una empresa como Switzer que pueda catalogar y verificar de que, mira, los resultados son reales. Entonces, no poderte de pronto creer en lo que tú ves en YouTube de Guy, el Lamborghini, lo que tradicionalmente vemos, de enfocarte solamente en el resultado de la persona y no en el proceso. Lo vas a ver en el proceso y resulta que son estafadores hace muchos años. Entonces, a las personas hoy en día hay que educarlas. Y este mundo cripto, por más de que se haya vuelto así muy, muy famoso, por decirlo así, ahora después de pandemia incluso, y el trading también empezó a tomar mucho auge después de la pandemia, porque pues la pandemia nos encerró y se nos dieron cuenta, o sea, nos dimos cuenta de que depender de un solo ingreso no era la solución. Entonces, esto pues se tomó como un poquito más de auge ahora después de pandemia. Sin embargo, ya esto sabemos que existe hace muchos años atrás, pero para muchos es nuevo. Y el ser nuevo, eso nos lleva en su desinformación a aceptar cualquier cosa que por ahí les presenten. Entonces, claro, las empresas, como te decía ahorita, echa la ley, echa la trampa, buscan la manera de poder abarcar el mundo del trading, tomar el mundo de las criptomonedas, juntarlo a los dos y decir, bueno, mira, te ofrezco este servicio, y la gente termina perdiendo pues y entregando su dinero y pues metiéndose en temas que no van con nada, o sea, no tienen nada que ver con lo que en realidad es la estructura y el ecosistema cripto, y sobre todo el trading. Sí, es un tema como de ignorancia. Y para cubrir, digamos, dos temas que yo quería tocar sí o sí sobre el Bitcoin, y es, ¿cuál es tu postura respecto al ETF que se lanzó de Bitcoin? ¿Cuál es tu postura respecto a este tema y cómo lo podrías explicar pues, para las personas que nos están escuchando? Ahí mi postura tiene dos puntos. Uno, que es un punto de verificación. O sea, un punto de verificación es darnos cuenta de que empresas tan grandes como por ejemplo BlackRock en este momento venga y mire y diga, bueno, no quiero ofrecer dentro de mi portafolio Bitcoin. Eso es como una verificación. O sea, si este tipo de empresas están mirando hacia allá, hay que prestarle atención. Entonces, eso por ese lado con el tema de verificación. Viéndonos por el otro lado no tan chévere, que es el tema de manipulación, ahí es donde está el verdadero peligro con todo este tema de los ETF y todo este tema de lo que pasó con esas confirmaciones para que se den. Entonces, nosotros nos vamos atrás. Miren, yo cuando empecé, sobre todo en este mundo de cripto, los brokers ni siquiera aceptaban a Bitcoin como, o sea, en parte de su portafolio. O sea, tú no veías a Bitcoin dentro de ningún broker, o sea, no era imposible. Entonces, en esa época cuando yo empecé, no había Bitcoin dentro de los brokers. No existían los exchange, o sea, los exchange nacen después. No existían ni siquiera las estables tampoco, o sea, USDC, USDT, nada de eso existía. O sea, si tú comprabas Bitcoin, estabas expuesto a que fluctuara, sea que subiera o sea que bajara. O sea, eras holder
o eras holder. O sea, debías ser holder, no porque tú decías, o sea, tenías que ser holder. Entonces, había que confiar. Había que confiar. Entonces tú comprabas, tenías tu dinero, tu Bitcoin en tu billetera fría y tenías que estar expuesto si te subía, pues chévere, pero si te bajaba, no podías hacer nada. Hoy en día eso no se puede hacer. Bueno, hoy en día es más fácil porque tú compras, la pasas a un estable y te evitas esa fluctuación. Hoy el mundo es más sencillo todavía. Ya, sí. Entonces, en ese momento era como que, bueno, no había tanta cosa y los cajeros de Bitcoin cobraban una comisión súper impresionante. Encontrar tú a alguien que quisiera venderte o comprarte los Bitcoin era casi que imposible. O sea, todas las transacciones eran en efectivo. Entonces te encontrabas tú con personas con cajas llenas de dinero porque en esa época se movían de 50 70 Bitcoin porque no costaba mucho. Entonces, si nos vamos a esa época, en comparación con ahora, ver una empresa como BlackRock, que pues tiene un sinnúmero de portafolio, tiene un sinnúmero de credibilidad, tiene un sinnúmero de dinero, porque el dinero para esta gente es casi que infinito, o sea, esa gente, mucho dinero. De hecho, el Producto Interno Bruto, o sea, de esa gente, hay empresas, hay países, nada más creo que es China, Rusia, más o menos lo que igualan en cantidad de dinero a BlackRock. El resto es una empresa que mucho dinero, tiene mucho dinero. Entonces, por el lado de esa verificación, es un buen punto. Por eso, pues ya el mercado lo ha sentido así, por eso esa subida del precio este año. Por eso, hoy en día, cada vez que se inyecta capital o se pretende, por lo menos desde estas empresas, seguir comprando y acumulando Bitcoin, eso pues se ve con buenos ojos. Y partiendo de ahí, desde esa parte de como que este tipo de empresas ofrezcan dentro de su portafolio Bitcoin, quiere decir de que ya Bitcoin está incluido dentro de esto. Pero yéndonos al otro lado, que no es el no tan chévere, porque es que ahí donde viene lo curioso de Bitcoin, y es que Bitcoin es limitado. O sea, para los que pocos conocen de Bitcoin, Bitcoin tiene un límite. O sea, Bitcoin no es como el dinero tradicional que nosotros conocemos, de que una pandemia... Se puede imprimir, que lo imprimen y lo imprimen, le entreguemos como pasó en Estados Unidos en la pandemia, de a $1,000 por cabeza en familia, y impriman, que después eso solucionamos ¿con qué? Con las tasas de interés más altas en toda la época que han tenido. Entonces, Bitcoin no, o sea, Bitcoin tiene 21 millones de Bitcoin, que son la cantidad limitada que se va a estar o va a estar en el mercado, y aparte no es un Bitcoin que vaya a salir falso. O sea, no es como que Sebas, yo le vendí un Bitcoin y Sebas me diga, no, es que este Bitcoin que me vendió Rubén es falso. O sea, eso no se puede. O sea, eso no existe. Y eso es lo chévere de Bitcoin, porque nos pasa con $1. O sea, yo le entrego a Sebas $1 y le puedo estar entregando $1 falso. Un papel que me empecé a crear, lo hice parecido al dólar original y le metí prácticamente a Sebas un $1 falso. Con Bitcoin eso no puede pasar. Entonces, de esas partes chéveres de Bitcoin, de lo que ya está incluido, pero también, como te decía, el lado no tan chévere es que eso se presta para mucha manipulación. Entonces, hay algo que se ve en el mundo cripto y es el sentimiento de mercado. O sea, cuál es la presión que hay en ese momento, si es una presión alcista, es una presión bajista. Este tipo de empresas pues están acumulando cantidades enormes. Cuando lleguen a ser ballenas, que son las personas que, bueno, los grupos que más poseen Bitcoin, se les conocen como ballenas, donde empiezan a ser las ballenas más grandes del mundo, o sea, tener ese número de Bitcoin mayor, pues empiezan a manipular el Bitcoin a su manera. Eso es lo peligroso del momento. Pero afortunadamente, como son ETFs controlados, uno puede ver eso, uno se puede anticipar a eso. Entonces ahí es donde uno siempre debe tener en cuenta y saber qué estrategia utilizar, porque por ejemplo nosotros sabemos dónde hay que salir, o sea, ya toca salir porque es que estamos viendo con todo este tema, creo que tuviste... Una manipulación. Pues soy una vendedera de Bitcoin que le venda Bitcoin, claro, o sea, el precio pues va a bajar porque funciona así. Entonces, afortunadamente para eso pues existe toda esa información que es pública y nosotros podemos ver en realidad cuándo piensan ellos vender. Eso es como las dos partes que veo de todo este tema con estas empresas.
Perfecto. Y hablando de que el Bitcoin es limitado, el otro tema que quería tocar al respecto es si nos puedes explicar qué es esto del halving, que precisamente es este mes. Y me causa curiosidad porque muchas personas que incluso no son muy del mundo Bitcoin y amigos míos me han preguntado, ¿cuándo es el halving? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las expectativas? Yo no soy muy cripto, pero entonces para vos, bueno, expliquemos un poco qué es el halving, de qué se trata, cada cuánto se da y cuál es tu expectativa, por ejemplo, en esta ocasión. Ok, mira que ese tema del halving, por eso es que hablan mucho y está esta frase dentro del trading de compra del rumor, venden la noticia, ¿cierto? Sí. Porque el tema del halving es un acontecimiento que, por ahí, así tipo mundial, así lo que somos muy futboleros, sucede cada 4 años. Entonces, Sí. el halving, cada vez que ha sucedido históricamente, el precio de Bitcoin ha subido. Este año particularmente, sobre todo este mes, estamos a puertas del próximo halving, que el halving básicamente lo que reduce es la capacidad de minado de Bitcoin, Claro. o sea, la recompensa que se hace, se reduce en un 50%, incluso este halving es el 50%, que técnicamente yéndonos a explicar es donde se han minado los próximos 210.000 bloques. O sea, eso para una persona puede ser, bueno, pero imagínate, no entiendo de Bitcoin, pero hablar ahora de bloques se enreda mucho más. Claro, claro. Pero yéndonos a un término que sea fácil de entender, como el Bitcoin es limitado y el Bitcoin o sea, serán 21.000 millones que van a ver. ¿Qué pasa? De que cada vez que sucede un ciclo de estos, lo que se hace es reducir, o sea, reducir la capacidad de poder seguir encontrando Bitcoin en todo este tema de la tecnología. Entonces, como se reduce, eso hace de que el precio tome mucho más, se vuelva un poquito más, se valorice, pues en este caso, porque se reduce la recompensa y quien tenga Bitcoin se vuelve casi que un beneficio. Entonces, es como verlo así, si nosotros tenemos 10 manzanas y resulta que de esas 10 manzanas solamente han salido 5 al mercado y van a salir las próximas 5, cuando salgan las próximas 5 y ya tengamos el total de 10, los que poseen esas 10 pueden empezar a vender la manzana como quieran. Claro, un tema como de escasez, como genera escasez. Uh-huh. Exactamente. Entonces, el halving explicado a tema no tan técnico es básicamente eso, y que históricamente siempre ha tenido una importante subida de precio, pero también hay que entender de que cada vez que sucede un halving viene una corrección súper importante. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El precio empieza a subir antes de la noticia, antes de lo que pase con el halving, porque el halving ya tiene su fecha, ya se sabe cuándo va a suceder. Sí. Entonces, no es un tema que sea nuevo. Cuando sucede, ahí es donde viene la desinformación, las personas compran el mismo día. Sí. Como le pasó a un amigo que compró cuando Bitcoin estaba por allá en 59.000, cuando, o sea, pasó de 20.000 a 59.000 y compró en 59.000. Entonces, después tuvo que aguantarse toda la bajada hasta 15.000 porque había comprado ya en la noticia. Entonces, la idea es poder entender y la proyección con el halving siempre va a ser, y sobre todo con Bitcoin, porque acá no es solamente lo que representa el halving como tal, sino que a medida que pasa este tipo de sucesos con Bitcoin, como lo es el halving, quiere decir que cada vez hay más escasez del tema. Entonces, al ver más escasez, obviamente se vuelve un poquito más atractivo. Perfecto, perfecto. Y bueno, digamos, ya para ir cerrando, para que no se nos alargue mucho, te quería hacer una última pregunta que creía que es casi que obligatoria a veces. ¿Vos te atreves a dar un número de dónde ves el valor de Bitcoin en el futuro? Yo no hablo de números como de precio como tal, pero sí puedo hablar de rangos. O sea, vale. Y aquí no suelo suceder, o sea, dar consejos ni nada. No. No se trata de un consejo de inversión, pero si tú eres una de las personas que estás pensando en invertir a largo plazo, estoy hablando de años, Bitcoin siempre será una buena opción. Ojo, siempre será una buena opción. ¿Para quién deja de ser una buena opción Bitcoin? Para los que están pensando en el corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque en el corto y mediano plazo, Bitcoin, al igual que cualquier otro activo, no mantiene una tendencia infinita. ¿Qué quiere decir? De que va a subir solamente,
sino que va a subir y va a hacer retroceso. Históricamente lo ha hecho. Entonces, en rango de precios debemos saber y entender dónde ha subido, pero también hacia dónde ha bajado, para por nosotros tener una clara idea de si es mejor momento, si es buen momento comprar ahora o esperar a comprar un poquito más abajo. Entonces, hoy en día, pues como te lo digo, si tú eres de un perfil que está pensando en tener una fuente de ingreso que provenga de Bitcoin y quieres comprarlo y tenerlo a largo plazo, que lo compres hoy no es ningún problema. Porque es que en el largo plazo, todas las proyecciones de Bitcoin, no, todas las proyecciones de Bitcoin son hacia más de $100,000. Listo. O sea, no te voy a hablar de un número las fijo. locuras de 1 millón, de 2 millones, pero por lo menos, sobre los Más de lo que estamos hoy. va a estar, exacto. Entonces, si tú tienes ese perfil, que es una persona que puedes esperar el largo plazo, que compres hoy va a dar igual que lo compres un poquito más abajo. Porque ahí es donde entra el error de muchos ¿será que espero? Y cuando espera ya está en 70,000 y en 70,000 se apresuran y compran en 70,000 y tienen que aguantar el retroceso nuevamente a 60,000. Entonces, piensa qué es lo que quieres y es como te digo, a largo plazo, puedes tomarlo incluso desde ahora, pero la proyección de Bitcoin siempre va a ser en estos momentos, yo lo veo por encima de los rangos por encima de los $100,000. Listo, buenísimo. Listo, ya para ir cerrando ahora sí, te voy a hacer un par de preguntas rápidas, las respuestas súper cortas y vos me das rápidamente lo que vos pensás o el hecho como tal, ¿listo? Entonces, bueno, si vos tuvieras que pensar en otra cripto, ¿cuál pensarías? ¿O pensarías en alguna otra o solo estás casado con Bitcoin? Yo estoy casado con Bitcoin, pero dentro de mi portafolio rápidamente te puedo decir cuáles tengo: WLD, BNB, tengo Ethereum, tengo Dogecoin, tengo Solana y por ahí un poquito de Chiva. Perfecto, ya nos dio portafolio y todo listo. Bueno, de esas, no, bueno, esta pregunta no, puede ser en porcentaje, pero te iba a preguntar cuál es la que más dinero te ha dado, pero entonces en un porcentaje de ganancia, ¿cuál es la que más dinero te ha dado de ese portafolio? De ese portafolio ya no está. Fue una en su momento que me dio más del 1,000%. ¿Cuál? ¿Se Imagínate. puede saber? Sí, fue Luna, fíjate. Luna, listo, Luna, perfecto. Pero perfecto. acá de este del portafolio que te acabo de decir, WLD es y tiene muy buena proyección. WLD, puedes darle listo. vistazo a eso. ¿Cuál es el trade con el que más has perdido dinero? O sea, se puede saber el valor. 24,000, ese es el trade que más perdiste. $24,500 más o menos. Uf, bravo. Otra pregunta. ¿Qué hiciste con el primer retiro que lograste del trading? Me fui de viaje aquí a Medellín. Te fuiste de viaje a Medellín. Listo, perfecto. ¿Y cuál es tu película favorita? A mí, fíjate que soy muy poco de películas, no veo tanta película, me gusta mucho la película de acción. O sea, fíjate qué casualidad que acabo de hacer ahora con eso. Pero me gustan mucho las películas de acción. O sea, y en temas de así que yo pueda recomendar una película así tipo, todo lo que tiene que ver con el mundo cripto me gusta. O sea, todas las películas que salen donde explican el mundo cripto, ahí eso es importante ver. Listo. Y la última, ¿cuál ha sido tu mejor trade? 110,000, 111,200 más o menos, bueno, que fue una de Swing. Sabroso. Ahí se llevó por lejos el más perdedor, entonces está bien ahí. Ahí la emoción es total, ahí la emoción es 110,000 veces diferente. Brutal. Bueno, no, perfecto. Digamos, para no alargarnos más, pues acá nos despedimos. Te agradezco muchísimo, de verdad, todo este espacio que hayas como estado tan dispuesto, incluso para este podcast, porque lo cuadramos un poco rápido, pero muchas gracias por todo lo que nos compartís, pues, por todo lo que compartís con tu comunidad y por lo que decís que me pareció muy bacano, y es la parte de compartir la información, sobre todo de dar más, entre más das pues mejor, y entonces pues muchas gracias por eso, que este fue un espacio para compartir precisamente esa información. No, Seba, a ustedes por permitirme estar acá, y como te lo dije y te lo vuelvo a retribuir, es importante siempre poder entender
y poder donde hay información, nosotros dar nuestro granito de arena, ahí voy a estar. Entonces, qué chévere que ustedes tengan estos espacios, de verdad que bueno, porque, como te dije, o sea, este tipo de información no es la que encontremos tradicionalmente por ahí. Ahí te están vendiendo otras cosas y conectar, como te digo, con la experiencia y sobre todo con el proceso del trader es lo que realmente es ganador acá. Entonces, nada, gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos los traders que nos acompañan hasta acá y pues estén pendientes de cada semana un nuevo episodio de Trading Simple y Sabio. Muchas gracias, chao. Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera.